Nirvana, esa banda que a todos alguna vez nos gustó, fuerte, dinámica, ruidosa, sin embargo a veces también melódica. No es un secreto para nadie que sobre todo Kurt Cobain y Dave Grohl tenían un gran gusto por The Beatles y de manera más desgarbada, pero compartían con ellos ese sentido estético que permitían que Nirvana, aunque una banda un tanto agresiva, pudiera llegar a los oídos de cualquiera y gustarle. En buena medida eso se debe a que sea una banda que haya traspasado al menos ya 3 generaciones, la propia, los que venimos después y ahora una nueva. Pero tampoco es secreto que una de las claves de su éxito sea que Nirvana fuese una banda más bien descomplicada, por no decir simple. Compartían con las bandas de su época este sentido de vacío existencial que lo llevaba a tener progresiones simples, con acordes simples, con letras inclusive estúpidas. Si miramos a priori el trabajo de Kurt Cobain, sus progresiones, sus letras, podríamos fácilmente engañarnos con que era un tipo estúpido. Revuélcate en lodo, báñate en blanqueador, el sol se fue pero tengo una luz, no suena demasiado profundo. Pero pese a que es innegable la superficialidad de la música de Nirvana, yo no exentaría a Kurt Cobain de tener alguna clase de profundidad e inclusive de ser un tipo inteligente, que tal vez simplemente no fue capaz de desarrollarse o no lo supo hacer, pero con las cartas que jugó, acordes fundamentales, progresiones simples, letras más bien absurdas que profundas, rimas baratas, una voz que no daban para mucho. Las canciones de Kurt Cobain y de Nirvana tienen garantizado al menos su lugar en el gusto de los jóvenes de al menos 2, 3 o qué sé yo, más generaciones, porque como todas esas bandas buenas, hayan hecho lo que hayan hecho, hicieron realmente bien. Es un exceso pensar en Kurt Cobain como el 12º mejor guitarrista del mundo, como alguna vez lo sugirió la Rolling Stone, que todos seguimos esperando a que nos digan que fue un chiste de April Fool's Day, pero en algo tan subjetivo como la música, la simpleza no es necesariamente sinónimo de lo malo, ni lo complicado es sinónimo de lo bueno. La música, como ninguna de las artes, despierta los sentidos y logra conectarte de una manera muy profunda con cosas trascendentes, y cuando una banda logra tener una permanencia a través de las generaciones, a través de los gustos musicales, pues necesariamente algo ha hecho bien. El canal lleva pocos videos, pero si los has visto sabes que los temas son más bien una excusa para enseñar música, que son temas bastante simples, no va a ser la excepción. Se cubriría de hecho con que yo te dijera que Nirvana desde su inicio utilizaba 2 afinaciones sobre todo, la estándar de la cual ya se habló en otros videos, que es en mi, y una afinación de re, a veces utilizadas de la manera convencional y otras veces con un drop en la sexta cuerda. Un drop, como el nombre en inglés lo dice, es soltar la cuerda, en este caso una pisada hacia atrás. En la afinación estándar de mi, el drop caía en el re, en la sexta cuerda, y en la afinación de re se hacía un drop en la sexta cuerda hacia do. Pero con el paso del tiempo Nirvana encontró difícil mantener esas 2 afinaciones en los conciertos en vivo y decidió encontrar un punto medio, que era la afinación de mi bemol, que se aproximaba a cada una de las 2, y esa afinación los acompañó hasta el final, ya no solamente en los conciertos, sino también en los discos de estudio. De esta afinación me voy a valer para explicar algunos de los conceptos que utilizaba Nirvana en sus canciones, que no será como en el caso de esas bandas donde su sonido sí está muy relacionado de forma directa a su afinación, pero sí sobre todo en cuanto a los elementos que utilizaba Nirvana, la afinación era una parte fundamental. La música de Nirvana no tiene en realidad grandes secretos, es bastante simple de hecho, son progresiones
de acordes sucedidas muy rápidamente, pero que sin embargo no evitaban el reposo, porque caían en el geek. No como algo propio de Nirvana, sino algo propio al género, aunque dentro de ese género Nirvana era una banda un tanto única. En un video quizás lo aclare, pero pues que Nirvana no era grunge, pero sí compartía muchas cosas con bandas de ese carácter, de esa época e incluso de esa región. Era muy común el uso de los leitmotiv, que se repetían a veces solamente para darle esencia a la canción y muchas otras a lo largo del resto de la canción. En la parte del intro y de los coros con todos los acordes, en la parte de los versos o de los puentes solamente como una sucesión de notas, punteando los mismos acordes que estaban en el intro o que estaban en la parte del coro. Empecemos por el planteamiento fundamental. Nirvana era una banda muy sencilla, era una banda que lo que hacía era acordes, la mayoría de los casos fundamentales, o sea, hace cualquiera de los 21 acordes entre mayor, menores y los de séptima dominante. En el caso de Nirvana no utilizaba tanto séptima dominante, utilizaba, por ejemplo, tensiones de 11 o algunos sus 4. Y lo combinaba con power chords, o sea, acordes de poder quintas, muy pocas cuartas, o al menos que yo sepa, ¿no? A intervalos generalmente de terceras. Los acordes tienen una naturaleza, los acordes fundamentales, quiero decir. Cuando tú aprendes a componer acordes y en base a un contexto tú planteas y desarrollas tus acordes, puedes hacer lo que te plazca. En el caso de los acordes fundamentales, no. Por una razón que en un video quizás explique, la música está orientada hacia la neutralidad, o se hace hacer estable. El que sea estable te permite que con muy poca información, en este caso acordes, pero también patrones de escala, por ejemplo, o escalas pentatónicas o modos griegos, tú puedas tener con un solo patrón la posibilidad de llevarlo a diferentes géneros y que te funcione. O sea, la escala menor, ¿para qué funciona? Pues para lo que tú quieras, para una cumbia, para un blues, y a veces ni siquiera sin agregarle blue notes, para un rock, para un grunge, para una salsa, pues, para lo que tú quieras. Esa es la gran virtud de la música funcional, de la música occidental, la estabilidad que te permite que sean más o menos universales. El chiste es que como esa neutralidad es en un inicio sí una virtud, hay ciertos escenarios donde ya no lo es tanto. Y hay muchos acordes que sí son más o menos universales. Hay acordes que te sirven para todo, para brit, para rock, para metal. Son una maravilla. Y hay otros que la verdad están muy definidos. Uno de los más, por ejemplo, es el acorde de do mayor. En este caso yo lo estoy haciendo como una inversión. Estoy tocando también la sexta cuerda en el tercer traste, la nota de sol. Pero técnicamente tendría que omitir esa sexta cuerda, tocar desde la quinta cuerda y que sería la nota de do y sería el acorde de do mayor. Bueno, yo lo hago así porque me da más cuerpo, el acorde está más profundo, está más grave, está más amplificado, me gusta más. Eso por ejemplo funciona mucho en baladas, le da mucho más cuerpo a una canción. Pero tiene un defecto este tipo de acordes. Eso que en otros escenarios es una virtud, el que sea tan grave, que se expanda tanto, que llene de cuerpo tanto, que domine y abarque tanto, en géneros rápidos, y me refiero al ritmo, a la velocidad, como los que hacemos muchos, como el rock, naturalmente te pide que se repose, que es que reposes algo, que te asientes, que estés mucho tiempo en ellos, ¿no? Uno de los secretos, por ejemplo, de los grandes compositores clásicos era que no reposaban los acordes, no tanto en forma de acordes, sino de arpegios, pero se movían. La música pop lo que ha hecho es que en lugar de caminar, de moverse, se detiene mucho.
La solución que encontró la música grunge, y que no es propiamente de ellos, sino de sonidos anteriores, propiamente cosas como el punk, fue llevar ciertos acordes o prácticamente todos los acordes a sus posiciones con cejillos. Generalmente solamente utilizando las dos posiciones básicas, la forma del acorde en la forma del acorde en mi, con cejillo, y trasladar las posiciones a diferente lugar del mástil. Eso permitía que tú ya tuvieras la posibilidad de integrar ese do con cejillo a una canción de grunge. Ahora, independientemente de eso, el sonido de un acorde como un do mayor en una posición grave, pues sigue siendo lento, sigue siendo pesado, sigue siendo poco dinámico. La música grunge, su naturaleza es el dinamismo, se mueve mucho, tiene que ser veloz no solamente en el ritmo con el que la toque, sino en cuanto dure. Una de las herencias principales, ya lo he dicho, es el punk. Tú si tienes una canción de punk de 2 minutos y medio, pues es que ya está 2 minutos larga. Bueno, no tanto, pero pues casi. Todo tiene que ser como un madrazo a la jeta, directo y contundente. Eh, Bandas como Nirvana lo que hacían es tomar esos acordes, sí, fundamentales de toda la vida, dentro de los 21 acordes fundamentales, entre mayor, menor y algunos dominantes, y tocarlos muy rápido. El hacer ese tipo de progresiones rápidas lo que te permitía es que ya no tuvieras esa obligación a quedarte reposado en un acorde, aunque ese acorde fuera un acorde de naturaleza grave, de naturaleza pesada, como un acorde de do. No todos los acordes, como te repito, te sirven igual para todo, aunque le pongas algo igualador como es el cejillo. Pero acá tenemos que abordar otro punto importante en la música de Nirvana, su carácter. Era música rápida, pero no necesariamente música que te proyectara cierta viveza. Nirvana, como otras bandas, para mi gusto, algunas como Pearl Jam, son dignas de un análisis ya no solamente en cuanto a su música, sino en cuanto al contexto en el que existieron. Esta parte modorrona, pachorrona que tenían las bandas groncheras de los 90s, estaba también en el sonido de sus canciones. Esta parte supuesta de la generación X que ya no sabía qué había quedado para ellos después de que los que estuvieron antes se habían hecho con todo y dejándoles prácticamente nada más que una cierta desesperanza, un futuro que no querían, se veía en sus canciones, para bien o para mal, porque muchas de sus letras eran bastante tontas, bastante simplonas, ¿no? Que eso en esa época era válido y era deseable, el sinsentido, el nada importa, ¿qué más da? Pero pues eran parte de una época. Ahora, yo decía, el sonido de Nirvana es veloz, pero no es necesariamente poderoso. Es un ritmo como más aletargado, es un sonido mucho más neutro, mucho más pasivo. No usaba realmente todo el tiempo tonalidades menores, que las tonalidades menores lo que te dan es eso, es una pasividad, están más lentos, no hablando en cuanto a velocidad, sino en cuanto a sonido, y que si vamos al sentido estricto, pues sí, en cuanto a las ondas del sonido, una onda de sonido mayor se mueve más rápido, una onda de sonido menor, más grave, se mueve más lento. Utilizando sí acordes mayores, por ejemplo, el sonido tenía que ser un poco más pesaroso, un poco más pesado, no así como estilos de metal. Si tú intentas hacer con una afinación diferente a la estándar un solo de metal, pues, buena suerte, o sea, cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, lo que decidieron acertadamente hacer Nirvana fue afinar la guitarra a media pisada atrás. O sea, de que las cuerdas, en vez de estar en la afinación estándar, mantenían, digamos, estrictamente la misma nota, pero no tocada en su modo mayor, sino en su modo menor, una pisada
o media pisada hacia atrás. Esta cuerda que tendría que estar en mi ya no está en mi, está en re, está en mi bemol. Esta cuerda que tendría que estar en la ya no está en la, está en la bemol. Esta que tendría que estar en re no está en re, sino en re bemol. Esta que tendría que estar en sol no está en sol, está en sol bemol. Esta en si, no en si, sino en si bemol. Y esta otra en mi, no en mi, sino en mi bemol. Técnicamente no cambia nada. En el afinador simplemente uno le pica la parte que dice flat. Flat significa plano, significa bemol, traducido al español. Nos va a entregar un simbolito de B, de la B menor que simboliza el bemol, y nos va a seguir diciendo que es mi a 440, aunque no sea así, está media pisada hacia atrás. Si no le pusiéramos el botoncito flat y tratáramos de afinarlo estándar, nos diría que la nota está retrasada cerca de los que 430, no 420, en lugar de dar los 440. O sea, ahora, ¿qué es lo que nos permite que las notas estén media pisada hacia atrás, estén más lentas, estén más pesadas? No solamente ya algo como lo que mencionaba del carácter, que se asocie este tipo de sonidos al sentido inclusive existencial que este tipo de bandas le quería dar a sus canciones, sino también te facilita que esas progresiones de acordes sean más fáciles. Ya no suenan tan dinámicas, ya no tienes la necesidad de hacer un sonido tan limpio, tan tidy. Tienes la posibilidad inclusive de llevarlo al dirt. ¿El dirt qué es? Es ese sonido que ya no pretende que las notas como en la música clásica suenen perfectamente definidas. Te permite que suenes desordenado, que suenes sucio, de ahí el nombre. Y eso, por ejemplo, no es una casualidad, ni es simplemente como algún capricho de que se escucha chido y ya está. Muchas veces hay bandas que por decisión, muchos lo hacemos por necesidad, pues contamos con pocos integrantes y nos tenemos que apoyar en los otros instrumentos que a veces no son necesariamente rítmicos. Había bandas de los 60 que se apoyaban mucho en las baterías, que la batería ha sido concebido como un complemento, pero no siempre lo fue. O sea, inclusive en bandas pues, totalmente asentadas, como la Hendrix Experience, el baterista le llevaba toda la línea. Güey. Ese güey era maravilloso. O sea, yo quiero uno de esos, cabrón. O sea, no había una presencia real de otra guitarra rítmica, no había una presencia de un piano, no había una instrumentación como la que vino después ya con bandas como Rolling Stone o Bruce Springsteen, que te daban este sonido de metales, tenías a 20 tipos subidos en el escenario, todos sumándose y todo complementándose. Bandas como los Doors, por ejemplo, no hicieron un disco con bajo, sino hasta el último disco. Antes de eso,